Hola, buenos días. Mi nombre es Betsy Fainodarte Sandoval. Soy estudiante de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Hoy voy a hablarles sobre la ontogénesis del sistema nervioso. Voy a comenzar a explicarles sobre qué es la ontogénesis. Etimológicamente significa origen del ente. En biología, donde se aplica el proceso de formación de un ser vivo desde su origen, la fecundación hasta la madurez sexual que le permite reproducirse. Como podemos observar, hay un óvulo esperando a ser fecundado por un espermatozoide. La fecundación, unión de dos células haploides, como lo es un óvulo y un espermatozoide para poder originar vida. Aquí es donde se origina el desarrollo del sistema nervioso. Va a estar dada en una zona de lo que es la trompa uterina denominada ampolla, como lo podemos observar acá. Por esta zona va a pasar el óvulo que va desde el ovario, pasa por el infundíbulo hasta la ampolla. Allí el espermatozoide estará esperando para fecundar al óvulo. Una vez fecundado, se dirige hacia el útero y allí se va a implantar en una capa denominada endometrio. Y ahí se va a originar lo que es la vida. La célula haploide es una célula que tiene la mitad de una carga genética, como lo podemos observar en la imagen. Espermatozoide 23 cromosomas y óvulo 23 cromosomas. Eh, Van a formar una célula diploide denominada cigoto. La célula diploide o cigoto ya tiene una carga genética normal debido a la fusión de la mitad de la carga genética de la madre como la del padre. Este cigoto, 30 horas después de lo que es la fecundación, va a iniciar un proceso de segmentación, un proceso de segmentación. Eh, Significa que es la división mediante mitosis del cigoto. Primero se divide en dos, luego en dos células y luego en cuatro y así sucesivamente, hasta formar un conglomerado de células que se le denominan blastómetro, morulación y blástula. La morulación al tercer día, cuando haya entre 12 y 32 blastómetros al conglomerado de células, va a adquirir un aspecto muy parecido al de una mora. Es por eso de allí su nombre moluración, perdón. Aquí podemos observar la mórula, acá ya hay un conglomerado de células y eh, después de eso, esa mórula sufrirá un proceso llamado compactación. Va a ser la diferenciación de blastómetros y se forman dos poblaciones celulares diferentes, trofoblasto y embrioblasto. El embrioblasto se va a encargar de formar lo que es el embrión y el trofoblasto se va a encargar de formar lo que es la placenta. A todo este conjunto de estructuras se le denomina blastocisto y esto es lo que se va a implantar en el endometrio para comenzar a desarrollarse la vida. El blastocito, el blastocisto, perdón. Después de la implantación embrionaria, entre las semanas 4 y 5 del embarazo, el embrión en estado de blastocisto empieza a proliferar rápidamente y a sufrir cambios en su estructura. El blastocisto es el estado en el que se encuentra el embrión a partir del quinto día de desarrollo, el cual tiene estructura de blástula. Y es posible diferenciar dos tipos celulares, la masa celular interna MCI y el trofoectodermo. La masa celular interna del blastocisto se convierte en una especie de masa aplanada que pasa a llamarse disco embrionario, la cual se origina en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Este disco embrionario es el origen de todos los tejidos y órganos del futuro embrión.
Por otra parte, las células del trofoectodermo se diferencian en otras estructuras que formarán la placenta. La gastrulación. ¿Cómo se produce la gastrulación? La gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar, como podemos observar. Acá está la gastrulación. Este es el disco eh, bilaminar y en la imagen de abajo podemos ver el disco embrionario trilaminar con 3 capas embrionarias diferenciadas. Ectodermo, como lo podemos ver acá, mesodermo y endodermo. A continuación voy a explicar cada una de esas capas. El ectodermo es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto. Con el inicio de la organogénesis, las células del ectodermo se diferenciarán en 2 estructuras. El ectodermo neural, que formará el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal, y el ectodermo superficial formará los tejidos más superficiales, como la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas y el esmalte de las uñas, de los dientes. Además, un grupo de células ectodérmicas, los amniocitos, formarán parte del saco amniótico, donde quedará el embrión suspendido cuando se forme el líquido amniótico. El mesodermo es la capa intermedia, pero la que se forma en el último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto. Y el mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y órganos del futuro feto. Para ello, en primer lugar se diferencia en las siguientes estructuras. La notocorda, que la podemos observar acá, se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hacia la cola, y actúa como sostén. La notocorda, además, es fundamental para la formación del tubo neural a partir del ectodermo. El mesodermo paraxial se desarrolla en el dorso del embrión a lo largo de la notocorda. Las células mesodérmicas forman los llamados pares de somites, unos bloques celulares a ambos lados del tubo neural que se encargarán de formar el tejido muscular, esquelético, cartilaginoso y la dermis. El mesodermo intermedio, también denominado nefrotomo, ya que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital. Y el mesodermo lateral es la parte más externa del mesodermo y la que originará el sistema sanguíneo y cardiovascular. Sus células también darán lugar al endotelio vascular y a las membranas del mesotelio que revestirán las cavidades corporales. Y por último, el endodermo. Ya lo podemos observar. Es la capa más interna que, con la diferenciación del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior, se divide en 2 partes. El endodermo embrionario, que dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio, entre los que se encuentran la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los bronquios, la vejiga, entre otros. Y el endodermo extraembrionario, que es la parte que queda fuera del embrión y que forma el saco vitelino, que es una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas de desarrollo. Estas 2 partes endodérmicas están comunicadas por un orificio ancho que próximamente se convertirá en el cordón umbilical. El tubo neural dará origen al sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Asimismo, la luz del tubo neural, el conducto neural, formará las cavidades ventriculares y el conducto ependimario, respectivamente. De la región dorsal, el tubo neural se originan, de la región más dorsal, el tubo neural se origina
las células de la cresta neural que darán lugar a numerosos tipos celulares diferenciados. Están las células neuronales y gliales de los sistemas nerviosos sensoriales, simpático y parasimpático. Las células productoras de adrenalina de la glándula suprarrenal, las células de la epidermis que contienen pigmentos y muchos de los componentes de los tejidos conectivos y esqueléticos de la cabeza. La cresta neural, perdón. La cresta neural es una población de células migratorias y pluripotentes que se forman durante el desarrollo de los vertebrados. Esta población se origina en los bordes del tubo neural y la epidermis del embrión. Estas células migran colonizando una gran parte del embrión poco después del final de la neuralación. La cresta neural a veces se conoce como la cuarta capa germinal, dada su gran importancia en el desarrollo. Las células de la cresta neural son muy importantes y su objetivo final dependerá de dónde migren. Y de acuerdo con su disposición a lo largo del embrión, la cresta neural se puede dividir en 4 dominios principales que se pueden suponer. Cresta neural craneal o cefálica. Se diferencia en el cartílago, el hueso, las neuronas craneales, la glía y el tejido cognitivo de la cara. El tronco neural del tronco. Las células que migran pocos son responsables de formar ganglios. Que forman neuronas sensoriales, mientras que las células que migran ventralmente forman principalmente ganglios simpáticos y la médula suprarrenal. Luego, las células de este dominio se transforman en melanocitos que sintetizan pigmento, cresta neural vaga y sacra. Generan ganglios parasimpáticos del intestino. Célula neural cardíaca. Estas células pueden generar melanocitos, neuronas, cartílagos y tejido conectivo. Origina todo el tejido conjuntivo muscular de las paredes arteriales a medida que se generan desde el corazón. La formación de las 3 vesículas primarias y 5 vesículas secundarias. Entonces, cuando está finalizando el cierre del neuroporo rostral, el segmento de tubo neutral más craneal tiene lugar el desarrollo del encéfalo. Inicialmente, este sector del tubo determina un proceso morfogenético caracterizado por la formación de las 3 vesículas cerebrales primarias, como lo podemos observar al lado izquierdo de la imagen. El prosencéfalo, que es el cerebro anterior o rostral, mesencéfalo, que es el cerebro medio, y rombencéfalo, que es el cerebro caudal. Posteriormente, el prosencéfalo se divide en 2 vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo, que lo podemos observar al lado derecho de la imagen. En tanto que el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo, constituyéndose de este modo las 5 vesículas cerebrales secundarias. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado mi exposición.